Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Hola, buenas tardes. Más alto. Hola, buenas tardes. Bienvenidos y muchas gracias por venir a escucharnos. Yo soy Juan González. La única virtud que tengo para haber estado aquí es que soy periodista y llevo cubriendo la Semana Negra desde la segunda edición. Y la otra que no sé, que será más un defecto de virtud, es que soy argentino como el autor y entonces me habrán elegido por eso. El autor es Juan Pablo de Luca. Y la verdad es que tenemos acojonado al director de la Semana Negra porque me dice: tenéis media hora, no os paséis, que ya sé cómo sois los argentinos. Bueno, vamos a hacer un esfuerzo de síntesis, no nos vamos a pasar. Juan Pablo de Luca, esta es la sexta novela de una saga que, según él, y coincido, es una saga de obras de antropología de fútbol y tiene la virtud de la innovación en la literatura negra o la literatura social. Es que escribe un género negro en el que el protagonista no es ni un detective ni un policía, sino un médico que ni siquiera es forense. Y además este médico es un excombatiente de la Guerra de Malvinas. Y aquí en este libro, La primera estrella, en realidad Juan exhibe, digamos, sin pudor, dos grandes traumas de la sociedad argentina, como fueron el Mundial del 78 y la Guerra de las Malvinas. Y lo hace con una equidistancia exquisita y una valentía suprema, porque toca cosas que la sociedad argentina todavía no resolvió. Habla de cosas tan dolorosas y complicadas como el tema de los quebrados, que fueron los colaboracionistas. Habla de las incidencias políticas y las tramas que rodearon el Mundial del 78, y habla del olvido de una sociedad que le dio la espalda a los que combatieron en Malvinas. La sociedad argentina ha vivido en estos dos hechos momentos muy contradictorios. Ya me estoy extendiendo demasiado. Pero bueno, sintetizo, momentos contradictorios que fueron, en unos primeros momentos, tanto el Mundial del 78 como la Guerra de las Malvinas tuvieron apoyo popular. Y luego, tanto por el conocimiento que se fue dando del caso de las torturas y los desaparecidos, luego vivió toda esa gente que había festejado el triunfo del primer campeonato mundial, vivió el campeonato mundial de una manera vergonzante. Y luego de los muchachos que volvían combatientes de Malvinas ocurrió algo parecido, ¿no? De la euforia de los primeros días al conocimiento de la derrota, la sociedad dio un vuelco. Yo recuerdo, y con esto acabo, que en ese tema una viñeta de la revista Humor Registrado, en donde está el general Videla en el balcón de la Casa de Gobierno dando un discurso, y la Plaza de Mayo llena de gente que vitoreaba por la ocupación de las islas. Y curiosamente, cada vez que el general decía hemos recuperado las Malvinas, la gente aplaudía. Y cuando decía porque nosotros los militares, la gente abucheaba. Y la viñeta era genial porque estaban las escenas, ¿no?, de cuando la gente
aplaudí cuando la gente abuchaba y al final el general Galtieri le dice al subalterno que tiene al lado: hostia, qué manga de ciclotímicos que son estos, ¿no? Y eso evidentemente era el fiel reflejo de una sociedad que vivió con sentimientos encontrados dos acontecimientos que son históricos. Y yo con esto le doy paso pero antes le doy paso, pero a su vez quiero hacerle una pregunta para abrir un poco el juego. En la novela el protagonista dice algo que es muy, muy sintomático. Yo no juzgo, ¿no? Yo no juzgo, no soy quien para juzgar en el asunto de los colaboracionistas, ¿no? Hasta qué punto una persona que se está jugando la vida puede mantener la dignidad. Creo que eso es esencial. Como eje, la novela es lo que más me impactó y el hecho de mantener lo que yo decía, ¿no? Una equidistancia exquisita. Yo ahora te dejo para que nos cuentes un poco todo esto y adelante. Bueno, primero muchas gracias a todos por venir y muchas gracias a Juan con la presentación, ya casi que me tengo que levantar e irme, pues ya está todo perfecto, he dicho. Un exquisito análisis. Creo que ese es un tema complejo porque normalmente se cae en el manicaísmo de que o es todo blanco o todo negro y creo que en todas esas situaciones hay muchos grises, como de pronto lo podríamos ver, no sé, en situaciones como pudo ser acá la Guerra Civil Española o la Segunda Guerra Mundial, o en un montón de casos. No todo el mundo tiene la posibilidad de hacer lo que quiere, sino que, bueno, tiene que antes que nada salvar su pellejo. Después entramos en calificaciones morales, si está bien, si está mal, si por qué y hasta dónde, pero creo que pasa un poco por ahí la pregunta de lo que me haces. Yo en especial, uno de los fundamentos centrales del libro sí era salvaguardar la figura de los jugadores de ese mundial que fueron denostados después con el paso del tiempo y vistos a la distancia por nuevos vientos políticos, se los quiso embanderar como cómplices de la dictadura, cuando en sí eran chicos muy jóvenes de 22, 23, 24 años que solamente hacían bien lo que les gustaba, que era jugar al fútbol. Entonces, no quise caer sobre ellos, sino al contrario, salvaguardar esa figura. Cuando de pronto gente con mayor poder, ya sea político, financiero, económico, no sé, o por ocupar un cargo en una iglesia determinada o en una congregación o en cualquier nivel de poder real, no lo hizo, digamos, o no salió a denunciar los horrores que se vivían y de pronto con el tiempo se le quiso apuntar a esos chicos o al técnico, a César Luis Menotti, que por el contrario hasta firmó solicitadas en los diarios cuando se pedía por la aparición de desaparecidos o de que se supiese la verdad de toda esa situación. Y como bien decías, el otro tema que a mí me interesa en toda la saga, en todas las novelas, es poner a la exposición a todos los combatientes que no fueron por ser integrantes de las Fuerzas Armadas, sino por ser conscriptos, colimba, como se le decía en Argentina, ¿no es cierto? Entonces, esos chicos de 18, 19 años que se vieron envueltos en una de las últimas guerras tradicionales, ¿no es cierto?, como ahora que ocurren con misiles o drones, me parecía que era muy importante darle ese reconocimiento que no han tenido luego en la sociedad. Y
y poder reivindicarlos cuando en forma pública los sucesivos gobiernos democráticos tendrían que haberlos apoyado más y solo como que los presentan un par de veces al año para algún acto y luego los barren debajo de la alfombra. También hay un paralelismo quizás con eso que te decía de los jugadores campeones del 78, en el sentido de que también les dan, de vez en cuando los muestran, pero por cuestiones políticas los fueron dejando al costado y reemplazados por aquellos de los 86 que ya habían sido un campeonato obtenido en democracia, como que lo otro lo embanderaba con la dictadura de los años 70. Entonces, bueno, eso es un poco la búsqueda que tienen esta saga de novelas, que no es hablar de la pelota ni de los planteos tácticos, si se juega 4-3-3, 4-4-2 o lo que sea, que sin enganche, con enganche o esto o aquello, sino todo lo que trasciende alrededor del fútbol y de la sociedad, aprovechar la gran penetración que tiene el fútbol en las sociedades, especialmente en la sociedad argentina, y que es un espejo de lo que pasa a nivel social. Nada, abrimos un turno de preguntas para ser un poco más ágiles. ¿Hay alguna pregunta? Venga, animaros. No hay preguntas. Bueno, entonces pregunto yo, porque si no tenemos que ir. Nada, que nos cuentes un poco cómo, sobre todo esta novela, cómo fue recibida por la sociedad argentina, dado que evidentemente hay muchas cosas que pueden generar asperezas y una sociedad argentina tan polarizada como la actual, evidentemente hay mucha gente que todavía no se ha parado en el punto medio, y sino que siguen detrás de la trinchera. Eso por un lado, y por el otro lado, ¿hasta qué punto te autocensuraste en algunos aspectos? Porque muchos de los protagonistas todavía están vivos, todavía están en activos, y alguno incluso puede ser peligroso. Sí, las dos cosas. La grieta famosa entre una y otra idea política hace que se revise el pasado de una manera muy especial y ha estado más desde el lado, digamos, kirchnerista, llamémosle, se ha atacado más fuertemente esos años y e incluso a esto que yo decía, a los jugadores incluso, que no tenían nada que ver políticamente. Según quien lo diga o lo vea, se plantean las cosas de manera diferente. Por ejemplo, en un reportaje hace un mes atrás, radial, lo primero que me preguntaron, ¿y en qué momento fue publicado este libro? Como si mi idea cambiaba si hubiese sido, o sea, es de septiembre del año pasado, antes de las últimas elecciones, pero como hay otro viento revisionista en este momento más de derecha, me querían plantear si yo no estaba subido a eso, siendo que no pasa por ahí, y creo que he tenido una equidistancia lo mejor posible o lo más agraciada posible. En cuanto a lo que decías con respecto a la autocensura, de pronto he tenido que no decir con nombre y apellido, aunque cualquiera que conozca la historia argentina lo puede conocer. Hay personas que, como decís bien, todavía viven bien, aunque trajeron demasiados problemas y demasiada sangre a un país, todavía están en activos,
pero bueno, creo que uno cuando quiere dar testimonio de algo por ahí puede o tiene que correr ciertos riesgos. Hay un almirante que no lo menciono con el nombre, pero por otra cuestión ya de hasta quizás de asco, entonces preferí utilizar su mayor característica física para denominarlo. También a otro personaje que vive acá en España, ¿no es cierto? Entonces, bueno, son permisos que me di, pero cualquier entendedor de la política lo descubre fácilmente. A ver, pregunten. Venga. No, yo no preparo nada. Yo no preparo ni la comida. No sé, también tocas en el libro un episodio, el libro comienza con un episodio de la historia argentina que de alguna manera se intentó ocultar, que es la reunión entre la cúpula de Montoneros y los oficiales de la Armada en un momento en que al mismo tiempo que se estaban torturando en la Escuela de Mecánica de la Armada a los militantes de esa organización, a las bases de esa organización. Entonces toca un tema que es complicado, cómo vivían en Europa la dirigencia y cómo sufría la militancia. Está claro que en toda organización de insurrección o clandestina hay una máxima que es salvar por cualquier medio a la dirigencia, pero hasta qué punto se debe cumplir. Y por otro lado, también hay uno de esos protagonistas, protagoniza también un episodio durante la Guerra de las Malvinas aquí en España, que intentan atentar contra los buques ingleses que se abastecían en Gibraltar. En el Peñón de Gibraltar. Y es un hecho que, desde luego, la realidad supera toda la ficción, porque estos son 13 guerrilleros que viajan aquí, 3 guerrilleros y un diplomático que viajan, y un oficial. Y a través de la embajada manejan dinero y bueno, compran 2 botes de goma en el Corte Inglés. Uno era buzo, ese mismo fue uno que puso una bomba y hizo volar el barco de un jefe de la policía de Buenos Aires. Entonces, como era buzo y sabía de explosivos, digamos que colabora con la Armada en ese momento para volar por el mismo sistema o averiar los buques que se abastecían. El tema fracasa porque alquilan un coche para desplazarse y lo tienen mucho tiempo. Y entonces la policía, cuando lo van a renovar sospecha y los detienen. Y bueno, al final tienen que ir a la policía decirle quiénes son, qué hacen. Y entonces interviene el gobierno español, Adolfo Suárez, y los blanquean, y además ellos vuelven en un vuelo privado fletado por el gobierno de España, ¿no? Hay cosas así que son difíciles de creer. Si uno lo pone en un libro y no lo lee un argentino o alguien que conozca la historia, cualquiera dice, esta ficción es exagerada, esto no puede ser, y sin embargo es así, ¿no? Entonces, ¿qué te lleva a ti a meterte en esos berenjenales de tocar esos temas que fueron ocultos, que son tan dolorosos, que hay quien no los quiere reconocer, que hay quien no los reivindica? Ese señor, el buzo, hoy, yo no me acuerdo el nombre, pero el ex guerrillero reconvertido a colaboracionista, hoy es miembro de los servicios de inteligencia de la Armada y vive de eso. Entonces, si tú cuentas esta historia en un libro y lo lee un francés o un nórdico, dice, este tío alucina, ¿qué fuma antes de escribir, no? Entonces, bueno, son temas. Es que la realidad argentina es muy literaria. Sí, indudablemente.
Hubo gente que me preguntó, pero eso, diciendo, ¿es creación pura tuya? No, no, le digo, son cosas muy insólitas. Es más, lo habían tomado primero para hundir la flota chilena acantonada en Valparaíso, Viña del Mar. Y como, bueno, el Papa frenó ese conflicto entre Argentina y Chile, quedó ahí congelado. Y lo loco fue que estaban acá en la zona, ¿no es cierto?, de Algeciras y de Málaga para hundir la flota del que estaba en el Peñón de Gibraltar. Y bueno, época que en el año 82 no había las comunicaciones de hoy día, tardaron en comunicarse con los que le tenían que dar el ok de Argentina. Le dijeron no, esperen un poquito, y en ese momento ocurre el hundimiento del crucero General Belgrano, donde mueren más de 300 soldados argentinos, y estaba fuera de la zona de exclusión de la guerra. O sea que si quizás acá en España hubieran puesto esa bomba, hubiera cambiado la historia de la guerra de Malvinas. Y lo otro, hasta jocoso, es que los mismos policías españoles que detienen a los argentinos estos que estaban haciendo esa acción, cuando se enteran de lo que iban a provocar, dice: si hubiéramos sabido no los hubiéramos detenido, nosotros queremos recuperar el Peñón de Gibraltar de los ingleses desde hace años y años, y ustedes nos hubieran dado una mano. O sea, si hubiésemos sabido, los hubiésemos contratado. Realmente son cuestiones que exceden la mente de cualquier escritor de ficción. Son situaciones increíbles. El momento actual de Argentina. ¿Si te planteas escribir algo? Y yo creo que sí, porque esta saga cuenta la historia de este médico barbicano que tiene un poco, empezó siendo como un alter ego mío. Yo no soy médico, pero estoy relacionado a la medicina. Y bueno, en mi primer novela, que era una novela unitaria, por una cuestión del argumento necesitaba que fuese médico, y bueno, salió para ese lado. Entonces, en la primera novela, que era solo un unitario, después se convirtió en una saga, en una serie, y va encadenando un evento deportivo, llamémosle, a un tema futbolero, a otro, pero en los cuales siempre repaso la historia argentina, o, por ejemplo, esta es la sexta. En la quinta se llama Leones y Manteros, y trata sobre la problemática de los chicos africanos que vienen a jugar a Europa, y por cada uno que llega a ser una estrella, de pronto quedan miles en el camino. Y bueno, le di la figura de Mantero como romántica, pero todos sabemos que terminan a veces o vendiendo drogas, o prostituyéndose, o en cualquier otro tipo de tema. O sea, sí, busco, ¿cómo decir? No hablo de lo que pasa a lo mejor adentro de una cancha de fútbol, sino en por ejemplo, hablo de los hooligans y de los barra bravas, en otro estas situaciones de los abusos de los representantes que traen a todos estos chicos desde África, o en menor medida de Latinoamérica, pero de Latinoamérica, como existen los clubes de fútbol más, digamos, es como que hay otra cobertura social sobre los chicos jóvenes. En cada novela siempre voy tratando distintas problemáticas sociales, o sea, no de lo que pasa a lo mejor en un campo de juego, sino en la sociología, llamémosle, de lo que rodea al fútbol, los negociados, las distintas facetas, podría ser la sociología, digamos, del fútbol, ¿no? Si juegan de una determinada formación o de otra, o si el gol de este fue más lindo que el del otro.
pasa un poco por esos carriles. Este es un poco más negro, más fuerte por los temas propios que tocó, digamos. Algunas de las otras novelas de la saga tienen un tonito más de comedia a veces, siempre, digamos así, un poco sociológico, llamémosle. Y creo que sí va a dar, los cambios políticos en Argentina van dando distintas cuestiones. En por ejemplo, de los Vengadores del 86, es un grupo de hooligans ingleses que estuvieron en aquel memorable partido de Maradona, el gol de la mano y el gol del siglo, pero que bueno, por una promesa, una vez muerto Maradona, tienen una loca idea sobre el cadáver, y bueno, eso me dio pie a contar la historia de los cadáveres patrios, como lo que pasó con el cadáver de Evita dando vuelta por media Europa, o lo que pasó con las manos de Perón. No sé. Todo, una historia bastante lúgubre. Sobre la mano de Perón hay una cosa, hay un hecho que es real y muy dentro de lo dramático simpático, que es que cuando Perón vuelve cuando lo derrocan a Perón y se exilia, hace una escala en Uruguay, en Paraguay, antes de venir a España, y dice una frase que durante décadas se fue repitiendo, y lo fueron repitiendo los peronistas, la resistencia peronista, que era: volveré y seré millones. Esa frase está pintada en las paredes, y la historia es que un buen día profanan la tumba del general Perón, que estaba enterrado, estaba en el sarcófago con un sable, el sable de general, y aparece con las manos seccionadas, y las manos no aparecieron todavía, no se sabe ni quién se las llevó. Aparentemente era un grupo que quería extorsionar y sacar dinero y no se lo pagaron, el gobierno no se lo pagó, fue una cosa muy rara. Pero lo simpático de todo esto es que al otro día una pared de Buenos Aires lucía la frase: volveré y seré Muñones. Y con esto son y 29, si no hay ninguna pregunta más, damos por... Sí, hay una. Bueno, creo que ahí está un poco, qué sé yo, una habilidad que me he encontrado. Yo empecé a escribir ya pasado los 50 años, siempre he sido un gran lector, pero no había incursionado, nunca hice un poema, ni un cuento corto, ni nada, y un día me lancé a hacer una novela de cero. Y era un tema futbolero, por eso gustó tanto, y después seguí con todos los demás. Era sobre una promesa incumplida de aquel equipo de Maradona del 86, y que después se decía que Argentina no volvía a ser campeón del mundo porque no se había cumplido una promesa en Tilcara, que es un lugar un pueblito perdido en Jujuy, donde habían estado concentrados haciendo unos trabajos de aclimatación. Yo me largué de cero a novela, cuando en general los escritores arrancan por cuentos o por otro tipo de cosas. Y creo que bueno, tengo una rara habilidad de poder mezclar
hechos políticos y culturales o históricos y poderlos ensamblar en novelas donde el fútbol es el hilo conductor o el llamador, digamos. Para alguien que solo busca fútbol no va a encontrar solo fútbol, y para alguien que busca historia va a encontrar de pronto que el fútbol es el espejo de una sociedad como la Argentina, que está muy atravesada, creo que mucho más todavía que la española, por el fútbol. Creo que sirve para sintetizar esas cuestiones. Y bueno, quizás se da una rara habilidad para todos los conocimientos de, no sé, de historia y de otras materias que de pronto las sintetizo en algo como un deporte. Bueno, me avisan ahí que corte. Damos por finalizada la charla. Va a firmar libros ahí en el rincón. Yo se los recomiendo, cómprenlo porque van a pasar un momento muy entretenido y el libro es muy bueno. Bueno, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a todos, y muchas gracias a vos. Un gusto enorme. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.